tema del aborto es un tema bastante complejo, usted se lo imaginará, ¿cierto? Es un tema que está netamente relacionado con la medicina. Y alguien podría decir que ni siquiera es con la medicina, porque la ley está orientada a que sea ejecutada principalmente por médicos cirujanos. Por lo tanto, ya ni siquiera es un médico general, es un médico cirujano, es una especialización ya un poco más profunda. Y aquellos que definen o están contrarios a esta ley dicen que ni siquiera un médico cirujano podría ser capaz de poder mostrar un veredicto completamente certero. Se necesita una especialización aún mayor, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Yo les quiero presentar algunos datos relacionados con el aborto en Chile. Estos son datos extraídos de una presentación del doctor Jorge Becker en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuando se estaba discutiendo recién el proyecto de ley. Esta discusión comenzó el año 2015. Este proyecto se presentó a inicios del 2015, por lo tanto comenzaron las discusiones inmediatamente. Porque como ustedes se recordarán, fue un trámite bastante largo. Esto comenzó en enero del 2015 y concluyó en la aprobación de la ley recién ahora en agosto del 2017. Entonces, ¿saque la cuenta usted cuántos meses pasaron? No, más. 2 años y medio. 2 años y medio. Entonces, ayer veíamos el tema de cuán largo puede ser un trámite legislativo. O sea, es decir, un presidente de la República puede proponer una ley, presentar un mensaje, ¿cierto? Pero pueden pasar meses y, como en este caso, incluso años para que llegue a ser aprobada a favor o en contra. Porque aquí podría haber sido votada en contra, pero lamentablemente para nuestra convicción cristiana fue votada a favor. ¿Ya? ¿Vamos avanzando? Ya, algunos datos. No sé si usted va a querer anotar, pero igual va a estar disponible después para que los que son valientes para anotar los tengan a disposición igual. Había, hace hasta unos días o meses atrás, una ley que nos regía, que ya no corre, pero esa es la ley que nos regía, que decía esto: no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea un aborto. Esa era una legislación que estaba vigente desde el año 89. ¿Ya? Porque yo le decía que era vigente hasta hace un par de días, porque ya hay una nueva ley. ¿Ya? Ese es lo que se entiende como una legislación restrictiva. ¿Ya? También el doctor que presentaba, o este médico que presentaba estas estadísticas, decía que es imposible desconocer la existencia del aborto. Porque en Chile hasta hace unos días el aborto era penalizado, ¿cierto? Pero eso no quita de que existiera el aborto clandestino. Todos nosotros sabemos que eso ha existido siempre y está documentado y probablemente no está estadísticamente trabajado porque es imposible. Porque ninguna mujer va a andar publicando por ahí: oye, me hice un aborto, sumen la estadística. No lo iba a andar haciendo porque era penado por ley. Por lo tanto, de acuerdo a esto, es imposible estimar el número real de abortos que se realizaban en Chile hace un año atrás, o es imposible poder catastrar cuántos abortos se han hecho este año. Pero lo que no se puede desconocer es que efectivamente siempre ha existido, ¿cierto? Luego, hay algunos indicadores que muestran el nivel de la salud en Chile. Muchas veces uno como chileno se queja, me incluyo, de la mala calidad de la salud en Chile, ¿cierto? Uno dice que no están las condiciones, que tengo que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas para que me atiendan, que tengo que pedir 1 hora y me derivan para 1 año más, 2 años más. Pero ¿sabe usted que independiente de aquello, aún en el tema de la maternidad hay muy buenos indicadores? No sé si de las mujeres acá presentes han tenido la oportunidad de tener un bebé en el sistema público. Yo creo que como hay falencias, como todos los sistemas, pero me imagino que usted igual, dentro de todo las deficiencias, igual ha tenido una buena experiencia, por lo que he visto yo, por lo que se ve. Bueno, y las estadísticas así lo muestran. El nivel de salud en Chile dice que la mortalidad materna es muy baja. Es de 18 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Saque la proporción ahí. Estamos hablando de muertes de mamás. Es decir, una mamá, ¿cierto?, está embarazada y ella da a luz. Y al momento de dar a luz, muere. Porque ahí dice de nacimiento de niños vivos. Entonces, solamente hay 18 muertes de cada 100.000 casos. Eso es menos del 0,1%. ¿Ya? Una estadística, uno diría, bastante positiva, considerando que son 18 de cada 100.000 casos. ¿Ya? Luego la mortalidad perinatal, es decir, la mortalidad de los bebés en este caso, ¿ya?,
De los nacidos vivos, la estadística es incluso aún mejor. Solamente 8 a 9 casos de cada 1000. ¿Ya? Después, estadísticas de la maternidad en Chile. Hay un catastro que dice que hay un control prenatal superior al 90%. ¿Qué quiere decir esto? No sé si hay alguna de las madres aquí presentes que antes de tener a su bebé no haya ido nunca al control. Que levante la mano. Yo creo que todas al menos una vez fueron a un control. Porque dentro de toda la deficiencia del sistema público, igual hay oportunidades para que las mujeres tengan al menos un control. Y estoy seguro que ni siquiera van a uno, sino que 2 y quizá más. Uno por mes, dice, bueno, las hermanas se atienden en el sistema privados. No, pero el primer está por el público. Ya. Y por último, la atención profesional del parto es del prácticamente el 100%, 99.8%. Es decir, los casos que la mujer da a luz y no es frente o con la asistencia profesional, es un caso fortuito, como la noticia que vimos el otro día, que la mujer dio a luz en una micro. Es fortuito nomás, porque toda mujer, por muy escasos recursos que tenga, en Chile tiene la oportunidad y el derecho de tener asistencia profesional al momento de dar a luz. La siguiente. ¿Y qué pasa? Este médico decía que hay una triste realidad, cómo se han manipulado los datos para poder avalar la necesidad de implementar estas leyes de aborto. Él decía que se inflan artificialmente las cifras. Dice, por ejemplo, cuando se aprueba la ley, salen a la luz los verdaderos resultados medibles. No sé si alcanzan a ver los números ahí, pero hay unos ejemplos de unos países. Cuando ellos comenzaron a legislar la ley, ellos decían, ¿saben que aquí en México hay un montón de casos de abortos clandestinos? Ellos decían, hay alrededor de 195.000 casos de abortos clandestinos. Y la opinión pública fue invadida de esa información y todos dijeron, sí, son tantos casos, hay que legislar. Pero resulta que se aprobó la ley de aborto y cuando en la práctica ya no era penalizado, por lo tanto el aborto podía ser estadísticamente catastrado, se dieron cuenta que los reales, ¿cuánto eran? 20.000. Entonces él decía ahí, inflaron pero tremendamente la cifra. Caso similar pasó en Uruguay. Todos decían, ¿saben qué? Hay 33.000 casos de aborto. Se aprobó la ley y solamente eran 6.600. Y en España, ahí sí que era exagerado, decían, hay 200.000 casos de abortos clandestinos. Se aprobó la ley y solamente eran 16.000. Por lo tanto, él decía que en todos los países donde se ha aprobado esta ley, manipulan o inflan los datos malintencionadamente. La siguiente, por favor. Me faltó un dato del anterior, creo. Sí, por ejemplo, en la etapa del proyecto de ley de Chile, se decía o se dice que hay 160.000 casos de abortos ilegales al año. Y mueren miles de mujeres por este motivo. Y más adelante vamos a ver cuántos son el número real, porque ahí dicen miles de mujeres. Y nos vamos a dar cuenta que no eran tantas como miles. Vamos a la siguiente. Otro caso internacional, el caso español, que en España desde el año 2009 ya es legal el aborto. Por ejemplo, no sé si alcanza a ver, distinguir las barras rojas. ¿Ya? Las barras rojas, si ustedes se fijan, representan casi todo la barra completa de esos años, hasta el año 2009. Ahí decían que cuando el aborto era ilegal, el principal motivo era por el riesgo de la salud de la madre, es decir, el riesgo de muerte de la madre. ¿Ya? Eso era una estimación antes de aprobar la ley de aborto. Pero resulta que después se aprobó la ley de aborto y salieron los números reales. ¿Y cuáles eran los números reales? Que solamente esas franjas chiquititas eran casos reales donde realmente la mujer tenía riesgo de morir y por lo tanto solicitó el aborto. ¿Y qué es lo que pasó cuando se aprobó el aborto? Que la gran mayoría de las mujeres dijo, ¿saben qué? Yo quiero abortar por decisión propia. Y eso se distingue en la franja verde. Es decir, luego del aborto, un aborto que parece restrictivo finalmente se transforma en un aborto libre como concepto. ¿Qué significa eso? Que yo me tomo de una causal para decir, ¿saben qué hago? Quiero abortar. Por lo tanto, en España pasó eso. Y se espera que probablemente comience a ocurrir en China. La siguiente. Otra cosa que siempre, no sé si usted se ha dado cuenta, se debate en los medios, en las redes sociales. Hay muchos que dicen, ¿pero qué tanto se preocupan de un feto si no es un ser vivo? Un embrión no es un ser vivo. Un cigoto no es un ser vivo.
Bueno, los especialistas del área de la salud dicen que un embrión es un ser vivo, solamente que está en su etapa inicial, es decir, en su fase donde está recién desarrollándose. Pero el que esté en una etapa inicial no quita que sea un ser vivo. Entonces yo quiero que podamos ver un video cortito, dura 3 minutos, que nos explica un poquito el tema de si un feto es un ser humano o no. alguna duda respecto a si un embrión o un feto es un ser vivo o no. La cifra, bueno, dentro de todas las cifras que se señalaban ahí, la que más me impactaba era de a cuántos días ya comienza a latir su corazón. ¿Alguien se acuerda de la cifra? 22 días. A los 22 días de desarrollo, alguien podría decir ese embrión. Yo he escuchado por ahí decir ese renacuajo. Pero ese embrión, a los 22 días de formarse, incluso decía ahí, antes de que la madre detecte, se le cruce por la mente si quiere que está embarazada, ya tiene un ser vivo con un corazón propio y latiendo. ¿Ya? Y hay un doble discurso que vemos en todos lados. Hay algunos que dicen, pero eso no es ningún ser vivo, no es nada. Y alguien por ahí decía, si encontramos una célula en un planeta lejano, en la Luna o en Marte, eso es indicativo de vida. Pero cuando vemos un grupo de células formándose dentro del vientre de una madre, eso no es nada. Es solamente un grupo de células, no es vida. Bueno, los expertos en biología saben de que para
para que se forme un cigoto tiene que haber venido una célula que se llama espermio, ¿cierto? Y se tiene que encontrar, y algunos le llaman el milagro de ese encuentro, se encuentra con otra célula que es el óvulo, ¿cierto? Y forman un cigoto. Y ese cigoto después se convierte en una forma increíble que solamente lo puede haber hecho un arquitecto que está por sobre el entendimiento humano, que de la unión de dos células que por sí solas no hacen nada, se juntan, hacen una célula especial, que es el cigoto, y de esa célula inicial, que yo no me alcanzo a imaginar cómo se multiplica en millones y millones de células que forman un ser único, y es único e incomparable. Porque uno podría decir, ¿qué pasa si mi padre, ¿cierto?, se une con mi madre y tienen un hijo? Y después ese hijo le gusta sus características y dicen, ya vamos a tener otro que sea igual. ¿Podrían tener un igual aunque quisieran? Aunque sean los mismos padre y madre. Es imposible que tengan un hijo igual. Pueden ser parecidos, obvio, pero nunca va a haber un ser igual a otro. La siguiente. Ahora vamos rápidamente a conocer el proyecto recientemente aprobado más conocido como aborto en 3 causales. Estos son datos que son del gobierno, así que vamos a pasar rápidamente, ustedes lo van a poder revisar seguramente en otra instancia. Desde el año 1875 que se está buscando o que se ha iniciado trámite legislativo en relación al aborto. En ese año, por ejemplo, se comenzó a regir el Código Penal que castigaba el aborto en todo evento. En el año 1931 ya se comenzó a abrir una pequeña ventanita a aquello. Dice que el Código Sanitario permitió a la mujer chilena interrumpir su embarazo con fines terapéuticos. La siguiente. Ya en el año 52, cada vez más se van abriendo nuevas ventanas para el aborto. Quiero que avancemos con esto nomás, que lleguemos al año 89. Si ustedes se fijaron, se habían dado algunas ventanas al aborto. Luego en el año 81 se cierran completamente esas ventanas. Se penaliza cualquier forma de aborto. Y esa era la ley que nos regía hasta hace unos días atrás. ¿Ya? Y luego avanzaron los años y nuevamente se comenzó a legislar para que se abrieran las ventanas del aborto. Avancemos hasta el año 2005. El año 2010, dice ahí, con Bachelet en la presidencia, se aprobó la ley 20.418 que estableció el deber del Estado de garantizar el acceso a los mecanismos de regulación de la fertilidad que la persona decida para sí, incluido la pastilla del día después, y que las y los adolescentes reciban educación sexual. No sé si ustedes se acuerdan del trámite que implicó eso de la aprobación de la pastilla del día después, ¿cierto? Fue un trámite largo y finalmente se aprobó. Luego en el año 2015 nuevamente se presentó una legislación relativa a abrir las ventanas del aborto en nuestro país. Y fue así como el 31 de enero del 2015 se presentó un mensaje firmado por la presidenta Bachelet, donde se presentaba la moción que permita o que regule la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. ¿Ya? A esto es lo que se le llama un aborto restrictivo. ¿Qué quiere decir restrictivo? Que como su nombre más o menos uno lo podría intuir, tiene restricciones. Y en este caso las restricciones han sido bien difundidas, que son estas 3 causales. ¿Ya? Y bueno, la última lámina señala que efectivamente se aprobó ya en agosto del 2017. ¿Ya? La siguiente. Siguiente. Ya, y ahora vamos a pasar rápidamente a analizar las 3 causales que se acaban de aprobar. ¿Ya? No sé si ustedes las conocen, seguramente las han escuchado, pero ahora las vamos a ver con mayor detención. La primera causal que se señala ahí es el peligro para la vida de la mujer. ¿De qué se trata? Cuando la vida de la mujer embarazada se encuentra en riesgo, una de las 3 causales del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo busca permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida. ¿Ya? Es decir, en el título está resumido, peligro para la vida de la mujer, la causal número 1. ¿Ya? La siguiente, la causal número 2, inviabilidad fetal de carácter letal. Vamos a revisar primero lo que señala la ley y luego vamos a ver todos los grandes errores o grandes vacíos legales que hay en estas causales. La inviabilidad fetal señala de que esta causal plantea que en los casos en que el embrión o el feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, la mujer podrá decidir o interrumpir el embarazo. ¿Ya?
la causal número 3. El embarazo por violación. ¿De qué se trata? Esta causal establece que se podrá interrumpir el embarazo cuando este se dé como resultado de una violación. ¿Ya? Lo que se propone en esta causal es que la mujer tenga la posibilidad de decidir y así impedir una nueva negación de su voluntad. ¿Ya? Esas son las 3 causales. No sé si se las recuerdan. La causal número 1 es cuando está en riesgo la vida de la madre. La causal número 2 es cuando hay inviabilidad del feto. Y la causal número 3 es cuando el embarazo es producto de una violación. Esas son las 3 causales. ¿Ya? Ahora yo les invito a que podamos poner atención en todos los vacíos legales que hay en estas 3 causales. ¿Ya? Y que hacen que esta ley de aborto restrictivo finalmente, en algún instante, quizás muy pronto, se va a convertir en una ley de aborto libre. ¿Ya? Vamos a ir revisando con respecto a cada una de las causales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un doctor, Jorge Becker, que lo habíamos citado antes, que señala que en el papel esta ley es restrictiva, pero en la práctica no es restrictiva, por lo tanto representa mucho más que 3 causales. De ahí vamos a ver por qué. También el doctor Enrique Yarzún señala: este proyecto está hecho por gente que nada tiene que ver con la medicina. No hay ningún médico de medicina materno-fetal que vaya a presentarse a hablar en favor de este proyecto. Por eso yo les decía al inicio, el tema de este tema específico es tan específico que él mismo señalaba de que en Chile solamente hay 48 expertos en medicina materno-fetal. Usted saca la cuenta, ¿cuánto significa 48 para todo el país? Que serían las autoridades válidas para decir si el aborto es algo viable o no, o si es ético o no, o si es médicamente hablando es correcto o no. Y él señalaba que ninguno de esos 48 expertos avaló esta ley de aborto. Por lo tanto, quien escribió la ley definitivamente no era el experto más válido. El doctor Rodolfo Filippi señala que dentro de las 3 causales, 2 de ellas son claramente basadas en la salud mental de la mujer. El aborto es la salida que se presenta ante las dificultades. Lamentablemente el aborto no es ningún método terapéutico, no es ningún tratamiento y por lo demás no se hace cargo en lo absoluto de las carencias que han llevado a las mujeres a este mundo. No sé si usted puede alcanzar a distinguir cuáles serían 2 de estas causales, que dice que tienen una implicancia muy fuerte en la salud mental de la mujer o en el aspecto psiquiátrico. No sé si usted alcanza a distinguir cuáles serían esas 2 causales. La primera y la última, ¿cierto? Cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando la madre ha resultado embarazada producto de la violación. ¿Ya? Otro vacío legal. El doctor Max Araneda señala que al hablar de riesgo vital presente y futuro, esta causal abre la posibilidad de que una madre sana, con un feto sano, pueda solicitar un aborto. Aquí es donde hay un tremendo vacío legal de partida solamente. Porque la ley exige que la madre esté con riesgo vital, ¿cierto? Pero aquí este doctor dice: ¿y cómo esa mujer puede certificar ella que tiene riesgo vital si una mujer por sí misma no tiene expertise suficiente, ¿cierto? Vamos a ver después otros vacíos legales. Este queda un poco más claro con respecto al anterior. La doctora Paola Celis dice: se podrá invocar esta ley cuando la madre tenga alguna condición o enfermedad previa que presente un supuesto peligro para su vida en el futuro. La siguiente queda aún más explícito. La doctora Adriana Doren dice: se podría invocar esta ley cuando una madre argumente presentar cualquier enfermedad que pudiera agravarse con el embarazo. Una mujer podría aducir que tiene hipertensión, podría aducir que tiene diabetes, que tiene hipertiroidismo o incluso depresión. Y con eso ser argumento suficiente para decir: ¿saben qué? Está en riesgo mi vida, quiero abortar. Otra vacío legal con respecto a la causal número 1, el doctor Enrique Yarzún: las últimas cifras oficiales de Chile son del 2014. El año 2014, Chile puede decir que alcanzó la mortalidad materna más baja en su historia. ¿Puede esta ley reducir las muertes maternas? Cifra fidedigna que muestra es la que dice que el año 2012 o en el año 2012 hubo 54 mujeres que murieron en su proceso de gestación. No sé si usted acá alcanza a dimensionar cuántos son 54 mujeres en el año 2012. Claro que es un número importante, ¿cierto?
Pero si uno incorpora o relaciona ese valor en función de todas las mujeres que tuvieron embarazo ese año, nos vamos a dar cuenta que es un porcentaje mínimo. De hecho, los porcentajes presentados por un médico que señalábamos anteriormente decía que los casos de muerte de madres son de alrededor de 18 cada 100.000 casos. Por lo tanto, es un riesgo, es un nivel extremadamente mínimo. ¿Ya? La siguiente. El doctor Jorge Becker dice que puede una mujer con esta ley, sana o enferma, pedir la interrupción del embarazo a pesar de que médicamente no corresponda. La ley dice que primero van a estar los derechos de la mujer. Por lo tanto, si el médico determina que el riesgo es bajo y el aborto no corresponde, predominaría la decisión de la mujer y la opinión médica quedaría relegada a un segundo lugar. La ley dice que el tema del aborto tiene que pasar sí o sí por un médico, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser evaluado. Y el médico le puede decir, ¿sabes qué? Tú me estás diciendo que debido a tu depresión, tu salud está en juego, y tú me dices que por eso tú puedes, o tú quieres abortar, porque estás argumentando una depresión como argumento, valga la redundancia, para abortar. Y el médico le dice, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a mi conocimiento médico, yo te digo que eso no es motivo para abortar. Así que yo dejo por escrito que tú no debieras abortar. ¿Pero qué dice la ley? La opinión médica pasa a segundo plano. Prevalece lo que dice la mujer. ¿Ya? La siguiente. La doctora Natalia Rotamales dice la interrupción del embarazo por malformaciones fetales. Aquí ya estamos viendo la causal 2. Podrá ser autorizada por médico general sin esperar ni exigir la confirmación de incompatibilidad con la vida por parte de un equipo de especialistas. Y ahí, para precisar, la ley señala que es un médico cirujano. Pero como señalaba anteriormente, aún incluso hay una especialidad que es más específica para esto. Y por eso ahí señala que aún un médico cirujano no es el más competente, porque hay una especialización aún mayor. Y aquí lo que da a entrever esta doctora dice que en el fondo un médico que no es el especialista igual puede avisar que se aborte. La siguiente. El doctor Jorge Becker, con respecto a la segunda causal, dice, parece bastante acotado en el papel, pero ¿qué se entenderá por una malformación incompatible con la vida? ¿Qué va a pasar con los errores ecográficos? No sé si usted ha escuchado, o probablemente alguna de las madres acá presentes ha vivido un caso donde una ecografía le dice, ¿sabes qué? Tu hijo viene con una malformación. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? Ya, la hermana Ángela dice que ella tuvo un resultado, quizá un diagnóstico terrible. Probablemente la ecografía decía que Benjamín o Joyce tenía una malformación congénita que probablemente su vida era incompatible, o que iba a ser incompatible ese el desarrollo, digamos. Entonces, si Ángela hubiera estado embarazada en esta época, ella podría haber tenido la opción libre de haber dicho, tomado esa ecografía como argumento para decir, doctor o médico, aquí está mi ecografía, es argumento suficiente para yo poner término a este embarazo. Pero ¿qué pasó? Que nació Benjamín y nació Joyce, por lo tanto se comprobó que esa ecografía era errónea. Pero si Ángela hubiera sido otra y hubiera estado embarazada en esta época, podría haber abortado un niño que era sano, pero por un error de una ecografía se señalaba que tenía una malformación. La siguiente. El mismo doctor Jorge Becker señala que sobre las malformaciones o enfermedades detectables en el embarazo hay patologías detectables entre las 11 y las 14 semanas. Pero la realidad nacional dice que no todas las pacientes tienen controles en ese periodo. No sé si la mujer puede corroborar eso. En el sistema público incluso hay mujeres que se realizan su primera ecografía dentro del periodo de la semana 22 y 24. ¿Ya? Otro motivo u otro vacío legal ahora con respecto a la causal número 3. La doctora Jessica Navarro dice que una mujer mayor de 18 años que solicita un aborto argumentando violación podría ser autorizada por el médico general sin la necesidad de realizar un peritaje sexual, pues no será necesaria la denuncia de la agresión a policía ni fiscalía. Es decir, no tiene que presentar ningún antecedente. Puede mentir fácilmente, puede llegar. Y aquí está el caso, hay 3 casos. Aquí está el caso de la mujer mayor de edad. Como es mayor de edad, ni siquiera necesita ir con un tutor, con un representante legal, porque es mayor de edad. Y como decía Ángela, puede llegar mintiendo y nadie le puede ni siquiera tener derecho a dudar sobre eso, porque se entiende que su palabra es verdad. La siguiente, con respecto a la causal 3, una niña mayor de 14 y menor de 18 podría solicitar un aborto argumentando violación sin autorización de sus padres. Solo tendrá que comunicarle a cualquier adulto que ella indique.
y destaca ahí en letras grandes cualquier adulto. ¿Qué pasa si hay una menor de 15, 16 o 14 que está pololeando con un joven de 18? Basta que se ponga de acuerdo con su pololo, va al consultorio, al lugar donde hay un médico competente de acuerdo a la ley, y va con él solamente, porque ahí exige la presencia de cualquier adulto, ¿cierto? Como digo, entonces puede ponerse de acuerdo con su pololo y decir, ¿sabe qué? Quiero abortar, fui violada. Y aquí está mi testigo, esta persona de 18 años. Por lo tanto, pueden haber casos de niñas mayores de 14 embarazadas que van a abortar y probablemente sus padres nunca se van a enterar porque esta ley no amarra a que vayan con su tutor o su representante legal. ¿Ya? La siguiente, el doctor Fernando Barzuda, dice que si se interrumpe el embarazo en una niña menor de 14 años, se podrá poner fin al embarazo no deseado, pero no se aborda en nada la violencia sexual de la cual esta niña fue víctima, pues el proyecto de ley no exigirá ninguna investigación, ninguna denuncia. Por lo tanto, aquí, en el fondo, lo que importa es que la niña pueda abortar, pero de alguna manera también hay inconsistencias, porque la ley dice que vela por la salud integral de la mujer, pero en ningún momento se preocupa de decir, ¿saben qué? A esta niña le vamos a derivar quizás un apoyo psicológico, psiquiátrico, en ninguna parte lo pone. La siguiente. El doctor Jorge Beque, con respecto a la acusación número 3, dice que tiene un grave defecto al poner la confidencialidad por sobre la denuncia, lo que puede dejar impune al violador y valida el aborto como la solución al problema. Aquí algo de lo que decía Ángela, abre la puerta para inventar violaciones y así acceder a la interrupción del embarazo. Puede inventar porque no tiene ningún riesgo, porque no le piden ningún antecedente que la valga. Se entiende que producto de una violación es un hecho traumático, ¿cierto? Pero yo sé que igual eso se puede probar, pero esta ley no lo exige. También hay otro concepto médico que señala sobre la objeción de conciencia. La definición dice que la objeción de conciencia es la razón o argumento de carácter ético o religioso que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales como cumplir el servicio militar o en este caso practicar un aborto. Aquí en particular esta ley tiene un tremendo vacío legal porque se preocupa solamente del médico cirujano que puede dar su visto bueno con respecto al aborto. La ley señala que para que una niña o una mujer adulta vaya a solicitar un aborto tiene que haber un médico cirujano presente que lo avale, que dé su firma, dé su visto bueno. ¿Y qué pasa cuando hay un consultorio muy pequeño donde hay solamente un médico o cuando hay turnos que solamente queda uno y ese médico puede que resulte ser cristiano, ¿cierto? Y él, la ley le da la facultad para que él se pueda negar, aduciendo las razones que él estime conveniente. Pero la ley dice que si él es el único que está ahí, aunque él se acoja a la objeción de conciencia, dice ya muy bien, pero al final la letra chica dice que aunque se está solo y es el único que está ahí, al final igual va a tener que proceder. En el fondo, le da la libertad, pero la letra chica dice que va a estar obligado igual. ¿Ya? Con respecto a la objeción de conciencia, el doctor Jaime Garay dice que este proyecto de ley contempla la objeción de conciencia solo para los médicos. Y aquí mucho ojo para los otros profesionales de la salud, porque aquí es donde está el vacío legal, porque siempre se señala o se habla respecto al médico cirujano, pero no habla respecto de los otros profesionales de la salud. Dice que implícitamente está obligando, porque el médico cirujano tiene la opción de abstenerse, ¿cierto?, de acogerse a la objeción de conciencia, pero con respecto a los otros profesionales los estaría obligando implícitamente. ¿Qué otros profesionales trabajan en los servicios de salud pública o privada? Matronas, enfermeras, técnicos paramédicos e incluso puede haber un practicante un día y la ley no señala qué pasa con ellos, pero implícitamente ellos también estarían obligados a proceder. En el caso donde llega una mujer con un caso extremo que probablemente está, claro, efectivamente en riesgo su vida y puede decir, ¿saben qué? Mi vida está en riesgo, quiero que me atienda cualquiera que esté presente aquí en este consultorio. Y si no está el médico, probablemente va a haber un paramédico, va a haber un enfermero, y por X motivo no hay ninguno de ellos titulares, y el señor le dice, ¿qué pasa si hay justo un practicante? De acuerdo a la ley, él debiera proceder. La ley no lo dice, pero ahí se produce un vacío. Otro doctor, el doctor Jorge Beque, con respecto a la objeción de conciencia, dice que en el caso que la mujer requiera atención médica inmediata o impostergable, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción, lo que le decía antes. Si no hay ningún otro médico que lo suple en ese momento, no va a poder negarse.
Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que tampoco lo señala. Esta ley tampoco señala qué pasa cuando ese médico cirujano se niega y no hay ningún otro que lo supla. Y supongamos que es en una ciudad muy pequeña, donde efectivamente no hay ningún otro centro de salud familiar o de cualquier índole cercano. Ese médico se va a poder negar de acuerdo si se acoge a la objeción de conciencia. Pero la ley dice que si no tiene reemplazo, tiene que hacerlo. Pero ¿qué pasa si ese médico insiste en negarse? La ley no dice si quizás él por negarse puede ser penado con alguna pena, ¿cierto? De cárcel, no lo dice. Entonces también hay un vacío con respecto a eso. Por otro lado, como conclusión, el médico, el doctor Fernando Barzúa, dice que nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a defender la vida de nuestros pacientes. Y así lo hemos hecho con las madres y sus hijos durante muchísimos años y rechazamos categóricamente los proyectos de ley de aborto presentados. Todos los profesionales de la salud hacen un juramento. No sé si de los aquí presentes se saben su juramento. El juramento de la kinesióloga o de la fonoaudióloga. No se lo recuerdo. Pero si lo revisan por ahí, seguramente en alguna parte señala de que deben velar siempre por el bienestar. Y en este caso, en el juramento de los médicos, dicen ahí, comprometidos bajo juramento a defender la vida. Por lo tanto, esta ley ahora iría en algún sentido en contra de su juramento como profesional de la salud. La siguiente. Las conclusiones del doctor Jorge Becker dice: el aborto legal no soluciona ningún problema, de la salud pública en Chile. Por el contrario, genera problemas médicos, secuelas físicas y psíquicas del aborto. Y finalmente, las leyes restrictivas como esta, que la restringe a 3 causales, finalmente avanzan en algún tiempo hacia el aborto libre. Y según sus cálculos, de acuerdo a estadísticas de otros países, dentro de un plazo de 10 a 15 años, esta ley de aborto que era restrictiva, insisto, restrictiva a 3 causales, van a pasar ni siquiera 10 años y ya en Chile el aborto va a ser libre. Ya, lo siguiente. ¿Cuál debe ser la postura de un cristiano frente al aborto? Ya hemos visto todas las estadísticas, todo el análisis de la ley que se presentó y se aprobó, pero ahora vamos a ver un enfoque que nos compete a nosotros como cristianos. No sé si usted quiere buscar esos textos o los puede anotar. Hay muchos textos que avalan el por qué nosotros debemos estar en favor de la vida y por lo tanto en contra del aborto, en cualquier causal. No solamente en 3 causales o cualquier otra, sino que en cualquier forma de aborto deberíamos estar en contra. Éxodo 21, del 22 al 25, dice así en esta versión: si algunos hombres luchan entre sí, no sé si, para entender el contexto, estamos hablando del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel estaba regido en función de la ley. Todo está escrito. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta o embarazada y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, desde la época de la ley, el Señor o Jehová avaló o señalaba en su propia ley que Él eliminara una vida de forma premeditada o intencional o sin querer, digamos, era delito de muerte. Y si ustedes se fijan, está implícitamente diciendo que era una vida. Porque dice, el que mató a un bebé que estaba en gestación, incluso puede pagar con su vida. Dice por eso, ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Entonces está implícitamente diciendo que ese embrión, que para algunos es un renacuajo, para Jehová siempre ha sido y es una vida. ¿Ya? Otro texto, Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. ¿Se fijan? El siguiente texto es el de la misma índole, Jeremías 1:5, lo hemos escuchado muchas veces. Antes que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Y aquí va incluso más allá, porque está hablando incluso antes de la concepción misma, antes de que se juntara ese espermio y ese óvulo para formar un cigoto. Dice, antes de esa etapa, yo ya te había conocido y te había destinado para un propósito.
Por lo tanto, ¿qué mayor argumento que ese? Parece que incluso antes de la concepción misma ya había una vida ahí. Y otro que es muy citado y que obviamente lo podemos también citar en este contexto es el no matarás de Éxodo 20:13. En Job 3:16, ahí usa, de acuerdo a la traducción, explícitamente la palabra aborto. Me da la impresión que dentro de la Biblia son muy pocas las veces que se señala explícitamente la palabra aborto. O como aborto desechado yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. ¿Se fijan? En la época de Job ya se estaba dando a conocer de que el aborto existía y no lo señala como un embrión, ni siquiera como un embrión, lo señala explícitamente como un niño. Un niño que no alcanzó a ver la luz. En Proverbios 6:16 dice, 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son abominación para Él. Ahí se nombran algunas: los ojos soberbios, la lengua mentirosa y manos que derraman sangre. Manos que, claro, de sangre inocente. Y si uno analiza qué significa sangre inocente, es una vida que no puede defenderse. Por lo tanto, está hablando implícitamente de un aborto. Porque si es una persona nacida, se entiende que es una persona que puede defenderse, pero cuando es inocente, implícitamente es un embrión. Aquí, ya para ir cerrando, ¿cuál debe ser nuestra postura como cristianos frente al aborto? Yo quiero presentarles 3 puntos. El primer punto, debemos orar por quienes presentan leyes y por quienes legislan las leyes. Y eso no se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a la hermana que expuso el tema ayer, sino que es bíblico. Si usted quiere también lo puede anotar en 1 Timoteo 2:2. Orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. ¿Ya? Ahí está señalando, debemos orar por quienes nos gobiernan. También debemos orar por la familia. Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. No sé si usted alcanza a analizar lo que escribía ahí el profeta Isaías. Si usted analiza detenidamente, también está hablando, de alguna manera uno podría interpretarla como una mujer que ha abortado, que se olvida de un hijo. Puede ser olvidarse de un hijo vivo o haberse olvidado de un hijo que no alcanzó a ver la luz, como decía Job. Y el último que yo les quiero, para ir cerrando el tema, es una misión o una tarea nuestra como cristianos de la cual no nos podemos restar y de la cual ayer ya veíamos algo, que es, no debemos restarnos de nuestros deberes cívicos, entre ellos, votar. Y usted me dirá, pero si eso es muy carnal, muy político, muy terrenal, muy mundanal. Pero en el libro de los Romanos se dice que todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidos por Él. ¿Ya? No sé si usted se recuerda a otro pasaje bíblico donde el mismo Jesús nos instaba a que no podemos restarnos de las autoridades terrenales, ¿cierto? Con el famoso dad a César lo que es de César. ¿Ya? Y aquí yo les quiero invitar a que ustedes puedan analizar. Yo les decía que no quiero hablar de política en ningún caso, pero finalmente con esa tercera recomendación que les decía yo, por quiénes debemos votar, sí o sí vamos a llegar a esto. ¿Ya? Y yo quiero que usted, no sé si se alcanza a distinguir bien, pero si no se lo voy a leer, para que usted vea ahí qué cosas están promoviendo los 8 candidatos. No sé si usted sabía que cuando votemos en diciembre usted va a recibir una papeleta con 8 nombres. Probablemente a nuestra mente se vienen solamente algunos nombres, ¿cierto? Pero en total son 8. Los otros son Alejandro Guillier, Alejandro Navarro, Beatriz Sánchez, Carolina Goich, Eduardo Ortiz, José Antonio Cas, Marco Enrique Ominami y Sebastián Piñera. ¿Ya? No sé si usted alcanza a distinguir ahí manitos hacia arriba y manitos hacia abajo. Se subentiende que la manito hacia arriba significa que está en favor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas de las cosas que muestra esta tabla comparativa. Con respecto a una nueva constitución, todos están a favor a excepción de José Antonio Cas y Piñera. Con respecto a una asamblea constituyente,
prácticamente todos a favor o dispuestos a discutir, a excepción de José Antonio Kast y Piñera. Aborto en 3 causales. Bueno, aquí en este sentido ya se aprobó. Pero igual nos sirve saber quiénes estuvieron de acuerdo en su aprobación. ¿Quiénes estuvieron de acuerdo en su aprobación? Todos menos José Antonio Kast y Sebastián Piñera. Con respecto al matrimonio homosexual, ayer veíamos y revisamos que esta ley, o bueno, aún no es ley, pero este proyecto de ley ya se presentó esta semana. Por lo tanto, si uno siguiera la estadística, nos dimos cuenta delante que entre que se presentó la ley del aborto, ¿cuántos meses pasaron o años pasaron hasta que se aprobara? 2 años y medio. Por lo tanto, bajo esa lógica, es probable estadísticamente que si estamos en la mitad del 2017, es probable que a fines del año 2019, es probable que estemos escuchando noticias de la próxima aprobación de la ley de matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. Perdón, ¿qué es la urgencia de las leyes? ¿Es el presidente o el Senado nomás? El presidente en sus facultades de ejecutivo puede presentar un mensaje y ellos pueden ponerle un mensaje por la vía tradicional o pueden ponerle urgencia o suburgencia. Y ahí es cuando uno revisa, uno incluso puede revisar en las páginas de los trámites legislativos a qué cosas le ponen urgencia y a qué cosas no le ponen urgencia. Vamos viendo, entonces el matrimonio homosexual, ¿quiénes están a favor o dispuestos a discutir? Todos, a excepción de los candidatos José Antonio Kast y Piñera. Con respecto a la adopción homoparental o adopción homosexual, todos a favor o dispuestos a discutir, a excepción de José Antonio Kast o Piñera. Con respecto a la educación gratuita universal, todos a favor, a excepción de Carolina Goich, José Antonio Kast y Sebastián Piñera. Y con respecto a la legalización de la marihuana, todos a favor o dispuestos a discutirlo, a excepción de José Antonio Kast o Sebastián Piñera. No sé si usted se hace un panorama aquí más. Yo creo que yo no le voy a decir por quién tiene usted que votar, porque iría fuera de mi rol. Yo tengo claro por qué lo voy a hacer. Pero yo creo que si entro a explicarle esto, ya sería como echarle más. O sea, ¿para qué aclararlo más? Yo creo que está muy claro. ¿Ya? Y ayer la hermana Dafne, en el tema de que ella trataba, que era la ideología de género, y hacía mucho hincapié también en los valores que promueven cada uno u otro, ¿cierto? Y en lo que representa cada uno u otro. Entonces, insisto, esto no es ningún como para infundir o inducir su voto, pero hay una forma muy fácil de no equivocarse. Y es no tanto fijarse en el nombre y apellido de la persona, sino en el partido al cual la persona representa. No sé si ustedes se acuerdan cómo se ordenan la papeleta cuando ustedes votan. No sé si ustedes se acuerdan cómo es la estructura. Ya, si no se acuerda, yo les voy a presentar un ejemplo. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, lamentablemente, pero es una papeleta. Y la papeleta siempre va a estar divisiones, va a tener separaciones. Y las separaciones siempre son por coalición. Entonces, yo aquí, yo sé que muchos de nosotros tenemos dudas, y es válido porque de repente no tenemos por qué saberlo, pero yo les quiero recordar en esta noche más o menos cómo usted tiene que revisar la papeleta antes de votar. Por ejemplo, esta papeleta, ahí se le andó, fue la papeleta que se ocupó hace unas semanas atrás para las primarias presidenciales, ¿ya? Y ahí los nombres no tienen, o sea, los nombres no están dispuestos al azar, están dispuestos en un orden. Y ese orden es por coalición. Por ejemplo, en la columna izquierda van los candidatos de la coalición de Chile Vamos. Entonces, no están distribuidos al azar, están por coalición, a mano izquierda. Y en la mano derecha está la otra coalición, Frente Amplio dice ahí. ¿Ya? Por lo tanto, de repente quizá a uno se le puede olvidar el nombre. ¿Cierto? Porque parece que se le olvida el nombre. Se puede confundir, como decía recién, entre un caso y el otro caso. ¿Ya? Pero lo importante es que uno identifique cuál es la coalición que me identifica a mí de acuerdo a mis valores. ¿Ya? Yo le voy a decir cuál es la coalición que me identifica a mí de acuerdo a mis valores cristianos. Si usted lo toma bien y si lo desecha bien también, porque cada cual dará cuenta algún día, ¿cierto? Pero por ejemplo, la coalición que a mí me representa, de acuerdo al cuadro que habíamos visto anteriormente,
es la coalición Chile Vamos. Para que usted se acuerde, cuando tenga su papeleta presidencial, su papeleta de diputado, su papeleta de senador y su papeleta de core, va a tener esa estructura. Va a estar en algún lado puros candidatos de Chile Vamos, después candidatos, el orden da lo mismo, pero van a estar ordenados, después los candidatos Nueva Mayoría, después candidatos Frente Amplio, y después todas las otras coaliciones que hay. Don Alexis, lo de Chile Vamos son los que no están de acuerdo con estas leyes. Sí. Tanto presidencial como senador. En todas, en las cuatro. Ah, ya. Yo le señalaba que son cuatro, presidencial, senador, diputado y consejero regional. ¿Ya? Entonces, por eso, hay muchas veces uno se puede identificar con la persona. En el caso mío, yo conozco a varios candidatos porque trabajé con ellos. Entonces, puede que a mí me caigan bien, que me haya caído mal, y uno se podría, en algún sentido, abanderar con la persona. Por ejemplo, ayer una hermana decía, hay una ex compañera que se está tirando a candidata de diputada, y probablemente era mi amiga. Pero en estos casos yo personalmente recomendaría que separemos la amistad y veamos a quién representa. Porque hay muchos candidatos que dicen, no, pero yo soy independiente, estoy aquí nomás, me estoy adhiriendo a este partido, pero en realidad, no, yo soy cristiano, voy a apoyar. Pero ¿saben qué? Cuando ellos firman por un partido, ellos tienen que ser fieles a las decisiones. Todos los candidatos siempre votan en bloque. Si realmente a mí no me representa ningún partido político, de hecho nunca me he inscrito y nunca me voy a inscribir porque no me interesa. Pero yo, con mi convicción cristiana y muy personal, siempre he dicho que no hay nada bueno en esto. Pero dentro de todo lo malo, yo personalmente elijo exactamente lo menos malo. Y dentro de todo esto malo, para mí personalmente, mi visión, todo esto malo, yo realmente elijo lo menos malo. Y la coalición, yo diría, menos mala es la que señalo yo. Por lo tanto, para que no se olvide, cuando usted tenga su papeleta, e insisto, usted se va a encontrar con una papeleta del tamaño, yo estoy seguro que va a ser algo así. Una hoja así, como con 40 nombres, sobre todo los consejeros regionales. Por lo tanto, usted va a andar buscando, chuta, ¿dónde está Juanito Pérez? Pero más que busque Juanito Pérez, insisto, acuérdense de la estructura. Busque la coalición que lo representa a usted como cristiano evangélico que es, como me imagino que es, y que representa también a usted algunos valores, o los valores cristianos que debemos defender. Y el valor cristiano que hoy día estamos poniendo en la mesa es el respeto a la vida, ¿cierto? Y nuevamente, insisto, un embrión que muchos podrían tildar de solamente un renacuajo que está en formación. Para mí, mi convicción cristiana dice que ahí hay vida. Lo habíamos visto en el video. ¿Cómo alguien podría negar que hay un ser vivo que a los 22 días ya tiene corazón latiendo de forma propia? Yo no entiendo cómo alguien podría negarse a creer que ahí hay vida. Eso es lo que yo les quería presentar en esta noche.